Bien, hace años hubo una lucha muy importante, ya por el año 350 de nuestra época. La iglesia empieza a crecer de una forma desmesurada, la fe sigue extendiéndose por todos los confines de ese reino romano, pero se levanta una pelea, se levanta una lucha entre la iglesia romana y la iglesia ortodoxa griega, ¿verdad? ¿Quién tiene la hegemonía? ¿Quién tiene el reconocimiento? La iglesia romana decía que eran ellos porque ahí se encontraba la sede del poder romano, así que la iglesia también tenía que ser la directiva, la directriz, y empezaron a pelearse. Aquí nacieron un montón de cosas que desfasaron la idea de nuestra iglesia, de lo que hoy somos, y que vamos a ir trabajando poco a poco. Ahí por primera vez en el año 300, 350, 370, no hay una fecha muy especial. Un obispo determinó que todas las gentes deberían de estar bajo la protección de la cruz. Sin embargo, había un montón de paganos que no querían más nada y enseñaron ellos a hacer una imagen de la cruz enfrente de uno, ¿verdad? Y de ahí nació el aspecto de persignarse o persinarse, ¿verdad? ¿Qué decían? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y de esa manera, según ellos, se ponían bajo el cuidado de la cruz. Sin embargo, todo ese tipo de cosas empezaron a formar solo una cuestión de hábitos, de rutinas, de un aspecto religioso que la gente olvidó, que no supo por qué razón y cómo. Así que hoy mucha gente conoce el aspecto de persignarse, inclusive pasan por una iglesia y se lo echan encima, ¿verdad? Así salen bien fortalecidos. Pero empezaron a generarse una serie de cosas que a la larga han hecho un daño terrible a la iglesia. La gente se persigna sin siquiera haber hecho un conteo de su vida, de sus pecados ante Dios. Solamente lo hace como un acto religioso, un acto fanático. Y se empezaron a generar separaciones entre los que sí y los que no. Los cristianos también tienen lo suyo, no crean, ¿verdad? Hay gente que dice, por la preciosa sangre de Jesús, ¡shum!, ya me cayó. Aleluya. ¿Y Jesús dónde está? ¿Dónde está Jesús en su vida? Le quitaron la sangre a Jesús, pero ahora ¿dónde está Jesús? Y empezamos a generar un montón de religiosidades. La religiosidad o el legalismo ha sido terrible en nuestra iglesia porque ha quitado la facilidad, pero al mismo tiempo ha creado cargas que no existen. Yo quiero que me acompañes a Mateo 25. Hemos tomado esa cuestión, la parábola de las 10 vírgenes, como una cuestión de lo que va a acontecer antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante que le escarbemos un poco más para que tú vayas sabiendo. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Recuerda que esta plática viene desde que el Señor Jesús, Mateo 24, está hablando con sus discípulos acerca de su regreso o la segunda venida. Y dice aquí, tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Recuerdan ustedes que escarbamos un poquito la palabra insensatez y habla de locura, pero también habla de alguien que es idiota, que no alcanza a determinar la verdad, ¿verdad? Porque es torpe, porque quiere serlo. Y dice el versículo 3, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien
a los que venden y compren para ustedes mismas. Vemos aquí la historia de la iglesia dormida, la iglesia dividida en 10 elementos, pero dormida. ¿Qué significa eso? Que estaban completamente adormilados, no se daban cuenta de lo que estaba aconteciendo. Es como hoy estamos mirando el golpeo que se está haciendo en contra de la familia, a manera de desaparecerla. Y la gente no se ha dado cuenta porque está dormida. No se da cuenta que se practica el aborto para que no haya familia. Se practica el divorcio para que no haya familia. Se quita la autoridad esposo, esposa como padres para que no haya familia. Le dan libertad a los niños para que no haya familia. Y a los viejos les dan la autoridad para que se suiciden. Vemos que es un ataque directo, pero la iglesia que está dormida no se da cuenta de lo que realmente está aconteciendo a nuestro alrededor. Cuando tienes un montón de videojuegos que te enseñan a matar, que te enseñan a destrozar, y mientras el mundo se va llenando de violencia, la iglesia está dormida. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora en la iglesia se promueve que los hijos estén con los dispositivos electrónicos. No se les da ese cauce. La iglesia ha estado dormida y dice que cuando viene el momento, la iglesia se levanta. Todos despiertan, ¿verdad? Los sensatos y los insensatos. Y preparan sus lámparas. La escritura dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera es a mi camino. ¿Verdad? La palabra de Dios nos ha guiado, nos ha dirigido, ha sido una lámpara especial. Sin embargo, dice que la lámpara necesita el combustible. Estas vírgenes no tenían aceite, que era el combustible para hacer arder las lámparas. ¿Qué sucedió? Encontramos entonces que las personas se llenaron de palabra, pero sin tener ningún tipo de acción, sin ningún tipo de compromiso. Después vinieron otra serie de cosas que empezaron a romper. Si la iglesia de Dios tiene conocimiento, pero no tiene acción en la misma, hermano, vemos que hay personas que dicen tener fe, pero no hacen nada, y es exactamente la misma cuestión. Si la palabra de Dios no te lleva a salir de tu casa, a tener un encuentro con Dios, quizá tú eres de esas vírgenes insensatas, esas vírgenes locas o idiotas, que no se dan cuenta del rechazo que están haciendo al Señor. Dice el Señor, ¿verdad?, que hay de aquel que lo negare. Así que muchas personas lo niegan con sus actos. Tienen conocimiento, pero lo tienen desbordado, un poco aquí, un poco acá, y su insensatez no les alcanza a darse cuenta de la realidad. Así que hoy es fácil en este tiempo decirle, Dios, ¿sabes qué? Conmigo no cuentes, pero no se lo van a decir porque tienen esa conciencia que les reclama. Sin embargo, le dicen, vamos a ir a la iglesia el domingo. No, yo no soy de esos fanáticos. Yo con que vaya una vez, allá cada 6 meses. Oye, pero tú eres cristiano, pero tú eres bautizado, pero no, a mí no me interesa. Y hoy en la tarde voy a hablar de los desertores, la apostasía en pleno, ¿verdad? Así que, ¿por qué? Porque vamos mirando todo el concepto de lo que se está haciendo y de lo que no se está haciendo. Lámparas sin aceite. Aquí encontramos la premisa. Lámparas sin aceite. Iglesias con palabra pero sin aceite. ¿Qué significa eso? Que no hay movimiento, no hay compromiso. Una gran cantidad de hombres y de mujeres viejos dejaron de asistir a las iglesias porque dicen que no tienen un compromiso con la iglesia, que su compromiso es con Dios. Y se olvidan de que la palabra de Dios dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Aquí se promueve la palabra para que tú tomes. Haz de cuenta que ponemos una mesa aquí al frente y la palabra se va colocando de tal manera que tú vengas de tu asiento y tomes un poco de ella o tomes todo. Es alimento espiritual, pero no se te va a forzar a que tú lo tomes. Se te va a ofrecer y tú dirás qué hacer con él. La iglesia insensata, loca o idiota es como aquellas personas que saben que el Señor está a la puerta y siguen viviendo una vida alejados de Él, siguen justificando sus acciones. Esto lo hizo la iglesia popular
empezó a justificar sus diferentes acciones de una forma, de otra, y se accionaron los ministerios como simples profesiones. Así que si tú querías un servicio, perfecto, pero te iba a cobrar, porque es una profesión. Y en el medio de esa profesión tú tenías que hacer pagos y generabas tu religiosidad y todos contentos. Y se olvidaron de las cosas santas, las cosas verdaderas. Así que los profesionistas o profesionales se sumaron a la iglesia evangélica, a la iglesia naciente, y siguieron esa misma profesión. Por eso hoy te vas a encontrar pastores que te cobran un servicio, profetas que te cobran un servicio, apóstoles que te cobran la cobertura de su nombre o de su firma, ¿verdad? Como si fuese una franquicia. Y hoy lo estamos viendo. Vemos iglesias, ¿verdad? Todavía ayer le decía a una hermanita, ¿por qué descuidan tanto la iglesia en donde Dios nos puso para seguir alcanzando más? Que no pueden atender y luego se levanta una familia, ¿por qué no la entregas a otro? ¿Por qué no haces que esa otra persona se vuelva un pastor? ¿Verdad? Pero queremos ejercer un control en todos los sistemas. La iglesia insensata ha estado manejándose aquí y quiero que ustedes la vean, ¿verdad? Lámparas sin aceite. Esas personas sin amor por Dios, dice que no obedecen a Dios y se convierten en su Dios para consigo mismo. En unos días más, ¿verdad? La iglesia va a tener muchas cosas que batallar. Van a llegar a tu casa a decirte, oye, calaverita o ¿cómo les dicen? Y van a estar los niños disfrazados de algo y va a haber mucha gente que digan, pero si no tiene nada de malo, mira, es tan solo un simple juego, pero esas cosas tan pequeñas te van a hacer ver de qué color está tu espíritu, te van a hacer ver de quién eres. Y podemos mirar aquí, ¿verdad? Cuando alguien entra en la iglesia y bueno, pues resulta que el Señor lo alcanzó y antes de ello se tatuaba y venía todo tatuado y luego lo miramos raro y damos 2 pasos a un lado y que se siente allá el hermano ese que está todo tatuado, yo creo que es un pecador y prejuzgamos las cosas, no conoce a Dios. Y el lienzo de su piel, Él lo entregó a simples dibujos, su piel, su cuerpo, el templo de Dios, Él permitió que fuera grafiteado, porque en realidad eso es. Y vemos aquí, ¿verdad?, que hay personas que todavía vienen con una gorra a la iglesia y decimos, bueno, no hay problema, ¿verdad? Pero sale el religioso, hey, hermano, quítese la gorra porque está delante y le empezamos a pegar, casi lo agarramos a golpes. ¿Cuál es la actitud? Bueno, evitamos saludarlos. Hoy tenemos un montonal de cosas que nos están haciendo daño, que se convirtieron en religiosas. ¿Qué es la religión? Es el religare, con lo que te unes. Pero también el aspecto religioso llevó a cabo las circunstancias por las cuales tú haces para Dios lo que Dios no te pidió. La persona hace para Dios lo que Dios no ha pedido. Y eso se convierte en un aspecto religioso. Hoy tenemos iglesias que en la puerta te va a detener un tipo y te dice, hermanita, usted sabe que no puede utilizar un pantalón, así que por favor no entre. O te dan un pedazo de tela que te envuelves alrededor de la cintura y sales, todo contra la mujer, ¿verdad? No se cubrió la cabeza, ey, y corren por la servilleta esa de papel que tienen ahí en la mesa y ya se sonríe, ahora sí puede pasar. Y como ese tipo de cosas, hemos creado un montonal de cosas por mal entender la palabra. Y se han creado infinidad de cosas alrededor de ello. El religioso siempre va a estar juzgando las acciones de los demás como indebidas, porque él o ella no las sigue, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando tú denotas algo religioso? Bueno, pues ya no les hablas, te alejas de ellos y viene otro aspecto más, el aspecto condenatorio. Nosotros necesitamos tomar la palabra de Dios, analizarla, ver qué casos conlleva. Pero sobre todas las cosas tú puedes y tienes el riesgo de convertirte en un religioso, ¿verdad?
y ha llevado a las peleas doctrinales, que no son doctrinas, y por las cuales se hacen diferentes facciones, ¿verdad? La iglesia de Guadalajara, la iglesia en Aguas Largas, ¿verdad? Ahorita su apóstol está en la cárcel, condenado a 18 años. Sin embargo, toda la gente está convencida de que es inocente. Aunque hay acusaciones, hay personas dañadas, hay jueces, dicen que es un grave daño al pueblo de Dios. Estoy hablando de la luz del mundo. Pero nosotros no vamos a pasar, tenemos daños que han hecho nuestros artistas cristianos, como Marcos Witt, ¿verdad?, que estuvo en los congresos y ha participado en varios congresos ecuménicos. Y lo mismo fue a cantarle a la Virgen de Guadalupe, que le fue a cantar a tal congreso, ¿verdad? ¿Qué sucede? Entendamos que son solo cantantes, o como dijo Jesús Adrián Romero, cuando lo fueron a cuestionar por qué razón él permite tanto libertinaje en su iglesia, dijo que toda su música es incluyente, puede incluir a cualquiera. Entonces debemos entender que los cantos que a veces proyectamos ahí, necesitamos analizar si los dedicamos a Dios o a quién se los estás cantando. Porque hablar de amor no quiere decir que le estemos hablando a Dios, aunque debería de serlo. Y vemos entonces cómo a través de ello, o en el caso de grupos como la cuestión de Hillsong, Australia, área español, que se declararon homosexuales como tres personas, entre ellos el director de alabanza. Y bueno, ¿qué más te puedo decir acerca de ello? Pastores que se van con la secretaria o con la jefa de alabanza y hacen todas una serie de porquerías que estamos mirando. Eso se llama insensatez, idiotez y locura. Eso es lo que se llama. Y si tú, hermano, no te das cuenta de lo que estamos viviendo, creo que vamos a tener un grave problema. El Señor Jesús nos vino enseñando desde un principio todas las cosas que íbamos a suceder, una tras otra. A veces nosotros venimos con ánimos a la iglesia, voy a adorar a Dios, pero venimos otros como diciendo, híjole, si no voy, ¿qué van a decir de mí los hermanos? Preocúpate qué está diciendo Dios, no los hermanos, porque es tu corazón. Y venimos y tratamos a todas formas de que el tiempo sea el menos posible. Llegamos tarde, nos vamos rápido, nos salimos de los cultos, nos desaparecemos ciertos momentos, corremos al carro a echar la siesta mientras el pastor termina de predicar y cosas así. ¿Sabes, hermano? Te lo digo porque yo quiero que no ignores que lo sabemos. Y si lo sabemos nosotros, ¿tú crees que no lo sabe Dios? Problemas. El Señor dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y luego enseguida nos dice algo, Mateo capítulo 9, regresa al 9, por favor, en el versículo 11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La reunión. Siempre que vamos a visitar una casa, saludamos y oramos, pero generalmente esas personas no son conversas, ¿sí? Te voy a decir, como dicen las iglesias pentecostales, son mundanos, ¿verdad? Y no me refiero a hacer, sino que se maneja un término, decir como que, a mí los mundanos me dan asco. Y se crea un rechazo, pero el Señor dice que son personas que no conocen, y ahí es donde vamos a tener que determinar. Se le llama mundano a alguien que conociendo la palabra de Dios, tiene su amor en el mundo. Ama más al mundo que a Dios. A estas personas se les llama mundanos, y generalmente son cristianos que aman el mundo. Y bueno, también es parte de la insensatez. El Señor dice aquí, ¿verdad? El reclamo fue de esa facción, los publicanos. Los publicanos. En aquel tiempo de Jesús
se encontraban las dos grandes vertientes de los fariseos y los saduceos. Los fariseos hablaban de las cosas del Espíritu, los saduceos hablaban de las cosas tangibles, de una ética, de una moral, de un buen comportamiento. Oye, que el Espíritu Santo, no hay Espíritu Santo. Como hoy tienes esas mismas vertientes. Los que hablan y escriben libros y libros y libros de la palabra, pero no alude en absoluto al Espíritu Santo. Por el otro lado tenemos a los otros que todo lo espiritualizan, ¿verdad? Y no llevan a cabo ningún tipo de cambios. Otra de las facciones que aparecieron en el tiempo de Jesús fueron los escribas y los intérpretes de la ley. Dado de que no toda la gente podía escribir, no toda la gente podía tener un ingreso hacia la palabra de Dios, se encontraban los escribas. Los escribas eran los escribientes o escribanos. Entonces a ellos se les encargaba, por ejemplo, la porción de los salmos, y ellos los escribían, cobraban por ello, pero eran los únicos que podían tener acceso a la escritura, es decir, a los rollos. Y ellos se dedicaban a eso, cobraban y vivían de eso. Y a fuerza de repetir y escribir los libros, pues sabían de la palabra, ¿verdad? Pero después ellos, sin ser sacerdotes, empezaron a tomar otro tipo de facciones. Aparecieron los intérpretes de la ley. Los intérpretes de la ley eran aquellos que precisamente su nombre lo dice, interpretan, van hacia la cultura, la manera, cómo, ¿verdad? Hay varios aspectos. Si usted tiene una Biblia de edición antigua, 1906, todavía ahí aparece como una frase que dice, y Dios tenía largura de narices. Y se queda uno diciendo, pues, ¿qué dice? Qué raro. ¿Qué querrá decir? Y lo que te está diciendo, de acuerdo a la interpretación que ya tienes, te dice que Dios estaba airado, enojado. Pero te dicen que tenía largura de narices, dices, ¿qué pasa, no? Hoy dices narices y te dicen nariz. No, la Biblia dice narices. Y es así como tú vas viendo que se requiere un intérprete. Las culturas cambian, las palabras adquieren un significado diferente y vamos mirando, ¿verdad? Si no, pregúntale a los chavos que hoy dicen, no manches, fui a tal lugar y estaba pero hermoso, ¿sí? En mis tiempos, si tú decías no manches, te volteaban un bofetón, ¿no? Y si no, pregúntale a las personas que tienen 45 y más, ¿sí o no? De igual manera, hay palabras que hoy dejaron de tener un aspecto diferente y para eso se requieren los intérpretes de la ley. Hoy podemos decir que algo está bonito y decimos, no, está de pelos. Otra bofetada que tenían que darte. ¿Quién sabía? Te agarraban a golpes. Cuidadito que dijeras eso, ¿verdad? ¡Qué padre! Seguramente te iban a romper tu bocota. Son palabras que hoy tienen un uso diferente, ¿verdad? Inclusive esas cosas que se ríe la gente que le dicen son memes. Si tú miras su origen te vas a dar cuenta que también te tenían que romper la boca. Pero hoy ha quedado todo allí, todo ha quedado en el tiempo, las palabras van, y aparecieron estos, los intérpretes de la ley. Los intérpretes vinieron a relacionar la ley con las cosas sacerdotales, la costumbre, y a fuerza de todo ello, pues tuvieron conocimiento. Pero llegó el momento en que ellos empezaban a ubicar varias cosas, ¿verdad? Y aquí les dice, estaba con los publicanos. Los publicanos eran empleados del gobierno que sometía. Eran las personas tomadas como traidores a la cultura. Pertenecían a Israel, pero servían a Roma. Y generalmente eran en cuestiones de gobierno. Y los publicanos estaban allí y le decían, los fariseos, los perfectos, ¿por qué tu Señor come con los publicanos y los pecadores? ¿Verdad? Esa fue la pregunta. Ellos querían decirle que no era permitido hacer, que no era. Ellos aducían la ley, el conocimiento de la ley, porque ellos sabían.
Y Jesús le dijo, ¿verdad? Los sanos no tienen necesidad de médico. Y luego les dijo a ellos, aprendan lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Y aquí viene el aspecto sacrificial. Esas son aquellas cosas que nosotros hacemos para honrar a Dios, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes que les gusta irse de rodillas desde ahí hasta su lugar? ¿No les ha gustado? ¿Ganan puntos para la salvación? Dios no lo pidió. Sin embargo, hay muchas personas que traen el látigo y se flagelan con 4 horas de oración, aunque ya no sepan ni qué decir. Pero aquí estoy porque tengo que cumplir 4 horas, me faltan 20 minutos. Señor, ¿ahora qué hago? Y están así. ¿Sabes? No tienen una entrega. Han creado cosas insensatas. Cuando tú pierdes esa cuestión, ven y habla a Dios de las cosas que te están sucediendo. Conoce, intenta conocer al Padre. Levanta tus manos y dile, no te conozco, Señor. Muéstrate a mi vida. Enséñate a pedirle al Padre y te vas a relacionar con Él en medio de la intimidad. Y cada día vas a conocer más y más. Pero no hagas oración porque tienes que cumplir 1 hora. Qué terrible eso. Lámpara sin aceite. Tienen la palabra de Dios, pero tratan de ignorarla, ¿verdad? No tienen el amor para cumplirla, no tienen el amor para hacerla y obedecerla. Son llamados legalistas o religiosos y por su insensatez se convierten en enemigos de Dios, en enemigos de Dios. Dice la Escritura, segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Si estás conmigo, capítulo 3 en el versículo 1. Aquí está hablando, Pablo le escribe y le dice, también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, cristianos. ¿A quién estaba escribiendo esa carta? Al mundo. No, estaba hablando en la iglesia. Tienes que tener cuidado porque la iglesia se va a llenar de hombres amadores de sí mismos. ¿Quiénes son los amadores de sí mismos? Los que quieren las porras, échenme una porra. Aplausos para mí. ¡Aleluya! Ya grité mejor. Yo y yo. Te vas a dar cuenta quién es un amador de sí mismo. Después enseguida te dice un montón de características. En la segunda carta de Timoteo te dice que son avaros. Estos son los que rasguñan el diezmo. No vienen el día que les toque dar, el día que cobraron, porque tienen que diezmar. Empieza a mirarlos. Dice el Señor que por sus palabras los conocerás. Por sus frutos. Hablan bonito, pero no están allí cuando se requiere. Avaros, vanagloriosos, soberbios. Aquellos que tienen un pescuezo, tamaño así, se lo ponen más arriba. Presuntuosos. ¿Qué más dice aquí? Desobedientes a los padres. Retan a los padres. Papá, mamá, no te preocupes, yo sé hacer las cosas. Y te habla tu papá o te habla tu mamá y le dices, no, cálmate, yo ya sé. ¿Y qué sucede? Pues tú no sabes. Papá, yo ya hice mi licenciatura. Tú apenas te quedaste en la primaria, así que ahora te aguantas. Y sabes, a todas formas estos individuos quieren convertirse en papás de sus padres. Wow. ¿Qué más dice? Ingratos. No saben agradecer. La ingratitud es una cosa espiritual terrible. Y bueno, versículo 4, son traidores. Esos solamente se aman a sí mismos y van a traicionar todos los eventos que tengan. Impetuosos, échenme al toro que yo le pego, ¿verdad? Decía un hermano un día, ya me cansó este cuate, dice, le voy a bajar los humos. Quería pegarle a un pastor, le, ¿estás loco? ¿Estás loco? ¿Por qué? Porque estaba predicando y todo le estaba cayendo a él. Alguien le vino con el chisme, seguramente, me lo está echando a mí y ya me cayó gordo y voy a pegarle.
impetuosos, infatuados, esos que se sienten Juan Camané, y amadores de los deleites, ¿qué? Más que de Dios. Primero yo, después yo y al último yo. Son los que dejan la iglesia porque tienen un partido de fútbol. Son los que dejan la iglesia porque hay un evento. Dejan la iglesia porque se tienen que satisfacer primero así y después lo demás. Ahí los tienes. Conócelos. Conócelos. Esto es una fotografía de una gran cantidad. ¿Cómo han cubierto todos estos aspectos? Con un hablar. Hermano, hablamos muy bonito. Muy bonito. Sí. Me encantaría que algún día, y la gente que me está viendo en el internet, que del barrio de Tepito, sabe lo que estoy diciendo. Pero tuvimos un matrimonio que evangelizaba por las calles, salía, iban a pedir folletos porque antes había muchas casas comerciales y se iban a evangelizar. Lunes, martes, miércoles, el jueves no, y después volvían a empezar hasta el siguiente lunes porque el domingo se iban a la iglesia todo el día. Pero el jueves sucedía con todo eso. ¿Qué creen que acontecía? ¿Algo estaba sucediendo? ¿Algo estaba aconteciendo? Había problemas. Estas personitas, hermanos, bueno, se iban a tomar, a drogar, a bailar y vaya a saber cuántos desfiguros. Jueves le tocaba a uno y viernes al otro. Y de esta forma, según ellos, se ponían en cuenta con Dios. ¿Cuántas personas hay que le cambian su pecado a Dios por ir a evangelizar, por ir a regalar unos folletos? ¿Cuántos no quieren cambiar su carácter, su forma de vida y sin embargo gritan el evangelio? ¡Aleluya! ¿Cuántos? ¿Acaso no fueron estas vírgenes insensatas que perdieron ese combustible, que perdieron ese deseo porque jugaron con la palabra de Dios, porque estuvieron jugando todo el tiempo con las cosas santas, porque no se entregaban a plenitud? Y los puedes escuchar cuando hablan. Hace unos días, bueno, más bien unos meses, otra vez vuelvo a este cantante, porque de veras a mí me ha impactado mucho, ¿no? Porque yo crecí con sus canciones. Marcos Witt, apenas hace unos días grabó con un grupo que se llama La Mafia y grabaron varias canciones, porque dice él, pues, yo puedo hacerlo, yo soy un cantante. O quizá como dice Jesús Adrián, pues, ¿sabes? Gente que se hizo rica en la iglesia y que no aportó nada a la iglesia. Gente que tiene millones, pero que no construyó un templo. Y sin embargo, son cosas que vamos buscando. Grupos en las iglesias que quieren convertirse en profesionales para hacerse ricos. Pero el principal cuestión es, voy a alabar a Dios. ¿Van a alabar a Dios cuando aquí no se ven en el tiempo de oración? ¿Van a adorar a Dios cuando su vida deja mucho que desear? Creo que algo está mal. Y sabes, hermano, aquí hablamos de la insensatez, los insensatos. ¿Sabes a dónde vamos? ¿Sabes que cuando venga el Señor vas a ser dejado? Les decía de Marcos Witt, hermano, ¿cuántos cantos tan hermosos, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se acuerdan. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. ¿Se acuerdan? ¿Y ahora dónde está? ¿Cuántos himnos? Yo solo quiero ser un adorador, cantaba él. Pero vino la fama, vino la fortuna, el reconocimiento. Allá creo que levantó una escuela de canto, una escuela de música, pero no sé hasta qué grado esté siendo auspiciada por el gobierno de Durango o hasta qué grado esté levantada por él. Pero de ahí en fuera vemos pastores que se han hecho ricos, aduciendo
que merecen ese pago de las iglesias. Apóstoles que hoy están vendiendo la membresía de su iglesia, la cobertura. Y lo que es peor, la iglesia diciendo, hermano, ¿qué cobertura tenemos? Así como con ganas de decir, pues la del Papa no, ¿verdad? Órale, sáquese de aquí. Pues digo, ¿dónde cae ese tipo de preguntas? Ignoramos la palabra de Dios. Lámpara sin aceite. Segunda carta de Timoteo en el capítulo 3 sigue hablando, amadores de los deleites más que de Dios. Quizá algunos de nosotros, ¿estamos bien? Quizá algunos de nosotros nos hemos olvidado que nuestro deleite es lo más importante, porque nuestro deleite representa nuestra vida. Y si no hemos rendido nuestra vida a Cristo, sabes, tenemos un engaño y quizá nosotros somos los insensatos. Está en juego tu eternidad. En el tiempo de Jesús, ¿verdad? Se peleaban esos grupos por estar al frente, se vestían de negro para no provocar nada, ¿verdad? Y bueno, aquí podemos mirar, ellos creían a Dios, pero a su modo, a forma de conocer, empezaron a decir. Le preguntaba a unos hombres ancianos por qué no están en la iglesia y decían, pues Dios sabe nuestro corazón. Es decir, por la iglesia es el lugar en donde Él se manifiesta, el sitio que Él escogió para manifestar su palabra. Y dicen, Dios conoce nuestra vida, nosotros somos el templo. Le digo, cuidado, porque ya no eres el templo de Dios, eres el templo de ti mismo. Y dice así, ¿verdad? Creen en Dios, pero a su modo, no al modo de Dios. En Mateo capítulo 23, ¿verdad? Vemos aquí la acusación que hace Jesús a un grupo de personas, que eran sus discípulos, y empiezan a hablarle, ¿verdad? Y viene con Jesús, habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que les digan que guarden, guárdanlo y háganlo, pero no lo hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. ¿Cuántas personas has conocido que están impulsándote a que tú hagas la obra? Y es correcto, pero cuando miras su manera de ser, pues no es correcto. Hablan bonito, pero no están en sintonía con lo que hablan. Su vida es disparatada en relación, hablan de fe, pero no la practican, hablan de adoración, pero no están, hablan de esto y hablan del otro, pero no conviven con todo ello. Dice la Escritura, ¿verdad? Versículo 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Así que a ellos solamente les importa el aplauso, les importa el reconocimiento. Y al estar mirando todo esto, pues vamos a tener un grupo de personas que van a crecer junto a nosotros. En el versículo 23 empieza una serie de cosas que son necesarias que tú las veas, ¿verdad? Dice en el 23, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Así que vemos, y vuelve a decir, necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Para aquellos que hablan todo el tiempo acerca del diezmo, que ya se cumplió, quieren ignorar que cambió el sacerdocio, pero la ley no cambió. Y dice aquí que era necesario hacer la misericordia, la justicia, porque es justo que tú estés aportando algo para que el sacerdocio siga de pie, para que una casa de Dios esté abierta. Y no sabes cuánto se requiere. Y el diezmo no se lo das tú a la persona, se lo pagas a Dios. Y Dios determinó que el diezmo es el salario pastoral, el salario sacerdotal de la casa de Dios. La casa de Dios no es solamente mi casa, la casa del pastor. La casa del pastor es esta. Habrá muchos que lo ignoren, habrá muchos que no lo quieran, ¿verdad? Decía un pastor, a mí no me importa cómo está tu vida, a mí me entregas el diezmo.
Y públicamente les decía, ¿por qué no has diezmado? A ver, tú dime, ¿por qué no has traído el diezmo? Y hablaba y avergonzaba a las personas, pero quizás les gustaba porque se habían acostumbrado de esta manera. Ahora dice aquí, lo más importante de la ley es porque es justo. Di, porque es justo. Otra vez, porque es justo. Era necesario hacer, y estas son las enseñanzas que está dándoles Jesús. No era un favor que le hacían a la iglesia, no era un favor, es un pago por la eternidad nombrada por Dios y establecido en la ley, ¿verdad? Los que no estén de acuerdo al diezmo, ya les dije, pueden arrancar las hojas que hablen del diezmo porque no están de acuerdo y le digan a Dios, no estoy de acuerdo. Y dice en el versículo 25, los reclamos, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas. La levadura de los fariseos fue siempre la hipocresía. Hacían todas las cosas para el aplauso de la gente. Limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Vemos la hipocresía, se limpiaban muy bien, pero por dentro terriblemente, ¿verdad? Había solamente que quitarles el freno y salía, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos hablado de las personas que vamos a saber cómo son cuando no estén cuidándose de dar un buen testimonio? Cuando las encontremos en sus casas y toquemos la puerta, que te digan, no esté dando lata, con otras palabras. Dices, ay, esta es la hermanita que es todo amor, toda oración, pero ahora ¿cómo me está tratando? Pero es la manera en que vamos a ir sabiendo realmente quiénes somos, ¿verdad? Es aquí un reclamo que hace Jesús a los religiosos de su tiempo, porque ya había esa religiosidad. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, versículo 27, son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Así también vosotros, les dice el Señor, por fuera a la verdad se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. La palabra iniquidad, que es una de las cosas que voy a tocar ahorita en la tarde, el misterio de la iniquidad es la persona que está propensa a hacer lo malo, ¿verdad? Está propensa por la cantidad de pensamientos que tiene. Es como un hombre que está propenso, cuando mira mucha violencia, está todo lleno, ese hombre está propenso. Y esto es lo que hacen los videojuegos, te hacen propenso a que tú lo hagas. Esto se le llama iniquidad, es la maldad estacionada o en stand-by, si quieres llamarle así, más moderno, ¿verdad? Naces con ello y la palabra de Dios te ha llevado a quitarla. Pero cuando no la sacas, tú estás propenso a ello. La iniquidad. Y es parte de la insensatez que tú no trabajes con lo que estás propenso. ¿A qué estás propenso, hermano? Quizá al adulterio. Miras a todas las chicas, a todas las mujeres, pero tú eres casado, ¿verdad? Estás propenso a la fornicación porque has jugado imágenes y todo el tiempo las estás guardando dentro de ti. No has luchado en contra de ellos. Estás propenso al robo cuando tú crees que tienes derecho al trabajo de los demás, ¿verdad? Así que tan fácil es que cobre 8 horas pero que trabaje 6 porque me robé 1 hora en la mañana y me salí 1 hora más temprano, ya son 2 horas, pero Dios sabe que yo no hago cosas malas, ¿verdad? Otra cosa más, dice aquí, versículo 28, así también ustedes, nosotros por fuera, a la verdad, se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. En el versículo 29 vuelve a hablar otra vez, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y la palabra hipócrita va a aparecer. El hipócrita era un actor que representaba farsas, comedias, representaba teatro, y los grandes actores eran conocidos como los grandes hipócritas, porque podían aparentar cualquier cosa. Y cuando se asume esta palabra griega,
se dice a una persona que vive una naturaleza que no es la suya. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas, hablan bonito, adornan los monumentos de los justos, hablan bonito, y dicen, si nosotros, y aquí dice la Escritura que está terrible todo esto. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, vamos a ser rechazados? Ese es un aspecto insensato. ¿Somos nosotros esa iglesia o no? Hoy venimos a la iglesia, pero creemos que le hacemos un favor a Dios. Ay, pues vengo porque no hubo nada mejor que hacer. Ahora no jugó la Champions. En Mateo capítulo 15, versículo 8, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombre. Y asumen la palabra doctrina. La doctrina es una enseñanza obligatoria, ¿verdad? Que tiene que ser aplicada. Es la palabra sana que se habla en todas las iglesias. Hablamos, por ejemplo, de la justificación, de la santificación. Hablamos del bautismo de agua, del bautismo del Espíritu Santo. Son enseñanzas de doctrina, es decir, que tienen que ser establecidas en la iglesia. Todos debemos de saberlos. Y dice la Escritura que ellos enseñaban como enseñanza obligatoria o espiritual mandamientos de hombres. ¿Cómo cuáles? Bueno, hermano, si tú no entras y te das 2 vueltas en la entrada y pasas a tu lugar, pues tú no eres santo. Empezaron a crear un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Un sinnúmero de cosas. Si tú no danzas, te vas a ir al infierno. Si no aplaudes, seguramente el Espíritu Santo no está en ti. Y cosas así. ¿Qué te digo con eso? ¿Que es bueno? Sí, hermano, yo mismo te lo he estado promulgando porque está escrito en los Salmos. Pero no es una enseñanza de doctrina, sino es una enseñanza de adoración para que tú vayas creciendo con ello. Pero hay gente que ha creado sus propios mandamientos, ¿verdad? Vayamos a Guadalajara otra vez, los días X, o primer semana del mes, toda la iglesia, sin excepción, tiene que ir vestida de blanco. Y miras puras cabezas negras ahí, ¿verdad? ¿Qué sucede, hermanos? Porque lo crearon como una doctrina. Dicen que si tú no puedes ponerte un vestido blanco, es porque así está tu corazón. Y relacionan la vestidura con tu corazón. Así que para ellos van y compran el vestido más resplandeciente, más blanco, porque dicen que el día que les toca tienen que ir inmaculados, ¿verdad? Desde acá, en aguas largas hasta el tobillo, ¿verdad? Todo cubierto, y los hombres, ¿verdad? Parece que es una doctrina de sometimiento. Pero bueno, así se han creado las sectas, a través de las religiones. ¿Qué es una secta? Es el corte a la iglesia, un arrebato. Ha habido hombres arrebatadores como un hombre llamado Diótrefes. En la tercera carta de Juan, en el capítulo 58, en el versículo... ya iban a empezar a buscarlo, ¿verdad? Diótrefes era un colaborador del apóstol Pablo que fue enviado, y teniendo el control de la iglesia, dijo, aquí nada más mis chicharrones truenan, y empezó a crear un sinnúmero de cosas. Prohibió que entrara a la iglesia a Jerusalén, y empezó a sectarizar. Cuando intentamos sacar a una persona de las sectas, es a veces bien difícil, porque acá en el Coco ya están convencidos, y lo peor que puede pasar a una persona es estar convencido y no con la palabra de Dios. La palabra de Dios es libertad, pero cuando los convencen, los atrapan y les dicen, pues tú no vas a ir al cielo si no traes un zarape largo, tú no vas a ir al cielo si no traes cubierta tu cabeza, tú no vas al cielo si no oras de rodillas. Entonces se han creado un sinnúmero de cosas, y esto es lo que se jacta la iglesia de Guadalajara. Costumbres y tradiciones, ¿verdad? Costumbres y tradiciones, aunque por dentro estén llenos. Y un día te invito a que hables con alguno de ellos y sabrás lo que te estoy diciendo. Sabrás lo que hay aquí adentro.
y que son cosas que tú no debes de entrar. Vamos a un mundo espiritual, la eternidad, y en la eternidad no tiene nada que ver con lo carnal. Sin embargo, puedes darte cuenta que hoy estás en un proceso. Vemos aquí, ¿verdad? Este pueblo de labios me honra, su corazón lejos de mí. El Señor les había dicho: dame, hijo mío, tu corazón. Siempre está pidiendo el centro de tu vida. Y puede enseñarles, aquí les da una enseñanza, porque había otro aspecto religioso. Si no te lavas las manos 7 veces, estás en pecado. Si no pasas y te echas agua, estás en pecado. Habían creado un sinnúmero de cosas y la gente los guardaba bien, al pleno. Se olvidaron de que el día sábado era un día dedicado a Dios y a la familia, y lo habían hecho un día especialísimo. Y dado de que si tú no lo dedicabas a Dios y lo dedicabas a tu familia, estaba la muerte. Estaba la muerte, era la carga. Pero entonces los sacerdotes empezaban a fiscalizar: hey, tú, ¿por qué no estuviste en la iglesia? Y empezaron a crear ese tipo de cosas. Sacaron el origen, las cosas bonitas del día sábado, y empezaron a crear un día de carga. El Señor les dijo: ¿quién de ustedes no saca a sus animales a brevar en el día sábado? Se las puso bien fácil. ¿Por qué? Porque había ya estas personas que estaban matando a sus niños, no dándoles de comer el día sábado, los días de ayuno. Estaban matando a su familia. Ay, hermano, ¿ayunaste? A ver, pruébalo, sopla. Y pues trae una persona que ayuna, trae el vaho pesado. ¿Sí se lo han dado cuenta o no? ¿Sí? Y si no, pongan su manita así, enfrente de ustedes, y le soplan, y va a ver que huele a drenaje, hermanos. ¿Sí? Bueno, hay gente que ha creado ese tipo de cosas que Dios no lo ha pedido. Entonces vemos una iglesia atrapada en lo que cree. Es tiempo de que tú vayas conociendo más a Dios, al Dios de la palabra, a la palabra del Dios de la palabra, y tengas un encuentro con Él cada día más, cada vez más, de más corazón. Que cuando vengas aquí, levantes tus manos con todo tu corazón. Que si por alguna circunstancia tienes que moverte, muévete, haz lo que tengas que hacer, pero no olvides el sitio donde estás. Habrán veces que en medio de la alabanza me van a ir y venir porque hay determinado sonido, porque tengo que atender cosas, pero mi corazón está puesto aquí, hermano. Todo el tiempo estoy aquí. Y dice: en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Diótrefes logró atrapar a la iglesia. Mateo 16, versículo 6 dice, ¿verdad? Guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿De qué les estaba hablando? De la hipocresía. Sean verdaderos, sean santos. El profeta Isaías, en el capítulo 29, Isaías 29, versículo 13, hablando acerca de todo esto, lo pone de una versión muy especial. Dice: este pueblo de labios, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque morirá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ahora, quizá podamos pensar varias cosas en relación a ese pasaje, pero ¿acaso los hermanos que están creando la esclavitud de la iglesia no se dan cuenta de que su sabiduría está siendo perdida? Los artistas que venden, ¿verdad? En alguna ocasión se le preguntó a Jesús Adrián Romero en Ciudad Juárez que si podía estar en medio de una marcha que se organizó y se iba a cerrar en el estadio de Juárez, de los indios. Y dijo que no, que porque él no cantaba en cualquier lugar. Solo que fue un hermano que estuvo con él en Vino Nuevo, porque él era el líder
de jóvenes, Vino Nuevo, ahí nació, ahí empezó a cantar. Y le dijo: acuérdate en dónde estabas y todo lo que te ha dado la iglesia, para que por lo menos le regreses algo. Y fue la manera como él estuvo, pero estuvo solamente 15 minutos. ¿Qué más puedo decirte? Puedes mirar a grandes artistas. Es más, mira a los que vienen hoy caminando. ¿Cuál es su visión? Yo no los veo sirviendo a Dios, veo sirviéndose de la iglesia. Y sabes, hermano, son legalistas. Para mí lo más importante es tu salud espiritual. Te voy a hablar de ella, ¿verdad? Dice en Romanos 10:2, tienen celo de Dios, pero no conforme a sabiduría, es conforme a lo que ellos piensan. Y encontramos tantas cosas, hermano. Y dice Romanos 10, versículo 3, y dice que quieren establecer su propia justicia. ¿No dice así? Ignorando la justicia de Dios, procuran establecer la suya propia. Y no se sujetan. Cuando estábamos en el centro, un día llegó una mujer. En pequeña iglesia. Y dice: tengo una palabra poderosa para esta iglesia. Le digo: ¿me dice cuál es esa palabra, hermana? No, se la tengo que dar a la iglesia. No, fíjese que no. Fíjese que no. Pastor, pero es que usted no puede impedir la voz de Dios. Sí, pero usted no es Dios. ¿Quién le dijo que usted es Dios? Arrepiéntase. Se molestó mucho la mujer, se dio la vuelta y se fue. Pero traía una palabra profética. Bueno, hubo un grupo que tuve en el barrio de Tepito que me lo destruyó un profeta de esos. Y no solamente necesitó una sola vez. ¿Sabe, hermano? ¿A quién escuchas tú que te está sacando? ¿Quién es tu profeta personal? ¿A quién le haces caso? ¿Quién te dirige en la palabra de Dios? Porque, no, pues el pastor. No, el pastor está aquí. Pero allá afuera tú haces comentarios de esto, del otro y demás aquello, en que no estás de acuerdo en esto, que no estás de acuerdo en aquello, que pobrecito que ya perdió la visión, que esto, que el otro. ¿Quién es tu pastor? Porque a él le estás entregando tu alma. ¿Y cómo sabes? Porque tu alma se mueve por tus emociones y sentimientos. Ay, es que ahora veo al pastor y ya me cae gordo. Claro, tu pastor te está ingresando a tu alma. Es que ya no puedo entender la doctrina del pastor. Yo creo que estoy pronto a irme de la iglesia. Tienes toda la razón, ya tienes otro pastor. ¿Quién te está pastoreando? El que está afectando tu alma. Tus emociones y sentimientos están siendo afectados. Y también se llama insensatez. Insensatez. Pruébalos. Dice la escritura que todo espíritu tiene que ser probado. Pruébalos. Ay, hermano, es que habla tan bonito. Sí, pero son solo palabras. Sus hechos, sus acciones, ¿dónde están? ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está su trabajo? ¿Quién es? ¿Es persona comprometida con Dios? ¿O solamente son palabras? Dice la escritura que tienen celo de Dios, pero quieren establecer su propia justicia. Así que van a maniobrar, van a hacer cosas. En el Evangelio de San Juan, en la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 9, ya casi terminamos, dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Esto hablo de los problemas internos. Esto hablo de cuando cometemos un error y nos acercamos al hermano. Hermano, quiero que me disculpes, la regué aquí. Y el hermano dice: no te me vuelvas a acercar. ¿Qué está diciendo? Yo soy mejor que tú. Eso es lo que estás diciendo. Es una insensatez que, conociendo la palabra de amor de Dios, te comportes de esa naturaleza. ¿Qué está aconteciendo, hermano? Hay una lucha interna, está en tu espíritu. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo.
Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Las tinieblas le han cegado la visión. ¿Ya lo leíste? Estoy seguro que ya lo leíste, muchas veces. Pero, ¿qué has hecho al respecto? ¿Has cambiado? ¿Eres de las personas que baja su orgullo y viene con el hermano, con la hermana? Le dicen, discúlpame hermano, estoy apenado por lo que hice. ¿Puedes hacerlo? ¿O eres de las personas que dicen, pues ya ni modo, ya que así soy yo y qué? Y voy a cerrar, hermano. Mateo capítulo 7. En el versículo 22 miramos otra plática y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Hay un choque. Pero creo, hermano, que solamente esto es para que lo tengas a la vista, para que sepas. Hay una iglesia insensata que quiere ignorar todo esto. Hay una iglesia loca. Está junto con nosotros, pero ese día no va a poder encender su lámpara como estos. Señor, predicamos. No, usaste la iglesia para tu propio sentir. Ahí encontraste lo que no encontraste en ningún otro lado, pero no cambiaste, no hiciste nada por transformar tu vida. Seguiste siendo la misma persona. Señor, pero yo predicaba, me portaba bien, daba testimonio. No, ¿a quién le hablaste? ¿Cuántas personas has traído a la iglesia porque tú has ido a visitarles? ¿Cuántas personas vas a convencerles, a traerlas en tu vehículo? Paso por ti, te llevo y te vuelvo a regresar. Voy a hacer la labor un mes mientras tú te convences. Tenemos abierta una posibilidad. ¿Sabes, hermano? Es tiempo de que despiertes, o a menos de que no tengas aceite. Pero hoy todavía tienes tiempo para irlo a comprar, porque así dice la Escritura, hay un precio que pagar. Hay un precio. No es gratis. No puedes llegar, yo quiero aceite de ese que usa mi lámpara. ¿Cómo activar la palabra de Dios? No. Es un compromiso con Dios. Toma compromisos. Comprométete con Dios. Y ese aceite te va a hacer caminar. ¿Sabes? Tan simple como en un mes no voy a faltar a ningún servicio. Pero ¿cuántos de ustedes se atreven a hacerlo? Aunque para nosotros es algo común, algo simple. Pero ¿cuántos de ustedes no pueden hacerlo? ¿Por qué? Porque tienen allá un mundo que no les deja. Y dice la Escritura, hay de aquellos que aman al mundo y a sus deseos. ¿Sí? Aman más al mundo que a Dios. Son mundanos. Ay, mundanos, qué palabra, ¿verdad? Cómo me daba risa cuando utilizaban esa. Vino un niño en una ocasión y me dice, pastor, es que fuimos a visitar una familia. Dice, pero son mundanos. ¿Por qué, hermano? Porque ven la televisión. ¿Sabes, hermano? Pero esa era la idea. Esa era la cuestión que se manejaba. Hoy es un tiempo especial. Hoy, hermano, el tiempo se acaba, se agota. Hoy estamos en el tiempo de la oportunidad, en el tiempo de la gracia. Hoy todavía. Levántate, toma decisiones, comprométete con Dios, afírmate. No vaya a ser que te quedes sin aceite como estos. Señor, pero predicamos, profetizamos. Sí, les dijo el Señor, pero en el año de 1900, estamos en el año 2022, levántate y resplandece. Es que en tu nombre echamos fuera demonios, sí, pero hace 15 años, ¿dónde está esa fe? ¿Dónde está ese espíritu? ¿Dónde está ese aceite? Ellos estaban hablando de cosas pasadas, dejaron de hacerlas, se enfriaron, no cambiaron su vida, se alejaron de Dios y su lámpara estaba apagada.
no tenían ese brío, ese ímpetu. Algunos de ustedes ya no quieren darse ese gusto de salir a visitar a un hermano solo por visitarlo. Hermano, quiero estar contigo y platicar del capítulo número de la Biblia. Solo por eso, ¿te atreves? ¿Cuántos de ustedes se atreven a eso? A ver, pónganse de pie. Ahora les voy a pegar porque a veces creo que necesitamos hacerlo. ¿Se atreve a hacer un compromiso tan simple como estar en todos los servicios durante un mes? Un mes. Un mes. Mañana, tarde, miércoles y oración. ¿Se atreve a hacerlo? Yo se lo dejo, no lo voy a forzar, ni le voy a pedir levante la mano, ¿no? Y para que veamos al otro. ¿Y tú por qué no la levantas? ¿Verdad? No, no lo voy a hacer. Es usted con Dios. Es usted con Dios. Ya no tiene ese primer amor. Ya perdió ese sentimiento de amor que tenía, que iba a evangelizar hasta el perro de la esquina. ¿Se acuerda o no? Ya no puede. Creo que necesita encender su lámpara. Creo que necesita aceite. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta tarde te rogamos, Señor, que en tu gracia levantes, Señor, a este pueblo. Despiertes a esta iglesia, Señor, que está adormilada por los tiempos. Ayúdale, Señor, a que distinga que es un tiempo especial para alcanzar almas, para ir a sembrar la preciosa semilla en el corazón de muchas otras personas. Enséñale, Señor, que para eso nos elegiste, para eso fuimos levantados. Enséñale a mis hermanos, a cada uno de ellos, que su casa es una lámpara, es una casa de luz, que sea abierta, que invite a las personas a compartirles lo que está en su corazón. Despierta a tu iglesia hoy, Señor, y permite que cada uno de ellos se levante en una visión nueva, una visión espiritual, una visión de Dios. Padre, te damos gracias y pedimos todo, Señor, que tu gloria resplandezca, y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.